La desigualdad, una problemática tan importante para nuestras sociedades contemporáneas que no deja de ser analizada. Pero alto, demos antes un preámbulo necesario seriamente. No es ninguna mentira que en México, como se dice por ahí, a los pobres les llueve sobre mojado. Y permitiéndome exagerar la expresión, yo diría que en México, a los desiguales les diluvia sobre mojado. De acuerdo con la CEPAL en su Panorama Social 2020, México tiene un índice de Gini de 0.45, lo cual no lo aleja mucho del promedio latinoamericano de 0.46, pero sí lo posiciona en el segundo lugar del índice más alto de los países de la OCDE, tan solo después de Costa Rica. Asimismo, como si lo anterior no fuera ya suficiente, tenemos que agregar que nuestro país posee una de las recaudaciones tributarias más bajas como porcentaje del PIB de todo el mundo. Para 2021, el dato fue de 16.5%, lo cual lo posiciona muy por debajo del promedio de la OCDE de 33.8% y aún así por debajo del promedio latinoamericano de 22.9%. Yo sé que a ustedes, al igual que a mí y a Ricardo Anaya, nos da muchísimo coraje la situación actual de México. Pero la pregunta es por qué las autoridades se empeñan en no combatir frontalmente este par de problemas tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Y más aún, ¿existe alguna literatura económica que logre hacer una conjunción de ambas y termine desembocando en una recomendación de política pública? Afortunadamente, la respuesta es sí. Lo encontramos en el trabajo ganador del Premio Nacional de Finanzas Públicas 2014, el cual lleva por título Los ingresos altos, la tributación óptima y la recaudación posible, escrito por Raimundo Miguel Campos Vázquez, Emanuel Salvador Chávez Jiménez y Gerardo Esquivel Hernández. La aportación más importante que presenta el texto y que abona demasiado a la discusión sobre tributación y desigualdad en México es la estimación sobre la tasa marginal óptima para los contribuyentes de altos ingresos y a su vez el fuerte potencial recaudatorio que significaría implementarla en nuestro país. Para su cálculo se necesitan de dos componentes. Por un lado, se trata del ingreso promedio de los contribuyentes ricos y por otro, la elasticidad del ingreso gravable, es decir, la respuesta conductual de estos contribuyentes ricos ante potenciales cambios en las tasas impositivas. Lo primero implica estimar la distribución del ingreso de la totalidad de los contribuyentes. Sin embargo, este cálculo presenta ciertas dificultades particulares. Por ejemplo, al utilizar las encuestas de hogares como insumo para su medición, se estaría subestimando los resultados, es decir, la desigualdad sería infravalorada. ¿Y esto por qué? Puede ser por dos motivos, ya sea por el fenómeno del subreporte, que se refiere a que las personas pueden mentir sobre su verdadero nivel de ingresos y reportar un ingreso muy inferior a lo que realmente perciben, o, por otro lado, por el fenómeno del truncamiento. Es decir, que este tipo de encuestas difícilmente alcanzan a cubrir a las personas más ricas del país. Para corregir este sesgo, los autores retoman la metodología de Lachner y Milanovic. Utilizan la ENIC como fuente de información, pero inflan los ingresos altos comparándolos con el ingreso registrado en el Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI. Ahora, moviéndonos al segundo componente, es importante destacar que un cambio en los impuestos viene acompañado de dos efectos. Por un lado, está el efecto mecánico, que se refiere a la consecuencia directa de incrementarse los ingresos fiscales por haber aumentado las tasas impositivas, dejando constante tanto el consumo como el ingreso de los contribuyentes. Por otro lado, está el efecto conductual. Este indica las consecuencias en el cambio del comportamiento de los agentes sobre sus decisiones de consumo o la posibilidad de practicar evasión o elusión fiscal. De manera particular, este último efecto cobra más importancia en las personas de altos ingresos y es capturado mediante la elasticidad del ingreso gravable. Dicho parámetro mide cuánto cambia el ingreso gravable ante cambios en los impuestos al ingreso. Si la elasticidad toma un valor de 0, quiere decir que el incremento en ingresos fiscales
es totalmente igual al efecto mecánico. De manera alternativa, si esta elasticidad comienza a crecer, significa que el efecto conductual es mayor, es decir, que las personas estarían realizando más acciones para pagar menos impuestos, ya sea eludir o cambiar su forma de compensación o trabajar menos. Los autores señalan que para México la elasticidad de ingreso gravable mediana es de 0.46, lo que significa que ante una disminución del 10% en la tasa neta del impuesto, disminuiría en 4.6% el ingreso gravable. A continuación se presentan los 3 resultados más relevantes que la investigación arroja, fundamentales para los hacedores de política económica y en general para la economía mexicana. Representan puntualmente una recomendación de política pública. 1. La estimación sobre la distribución del ingreso total en nuestro país resultó que 1% de las personas más ricas en México se lleva alrededor del 21% del ingreso total. 2. El análisis de la tasa marginal óptima de impuestos al ingreso para contribuyentes ricos arrojó que ésta debería estar en un valor oscilante entre el 40 y el 60%, en promedio 52%, lo que resultaría aún muy alto respecto a las tasas verdaderas que tenemos hoy en día. 3. Si se implementara esta tasa de impuesto óptima promedio, la recaudación fiscal se incrementaría en 0.3% del PIB, lo que representa un aumento de aproximadamente el 7% de los ingresos por impuestos directos que en ese entonces recaudaba el gobierno de México. Una deuda con la sociedad más tarde. En definitiva, el presente trabajo pinta una imagen preocupante de nuestro país. La existencia de la aguda desigualdad en el ingreso no es ninguna novedad. El motivo de sorpresa es que, al cuantificar de una manera especialmente rigurosa, como los autores lo hicieron, los datos acerca del tamaño de esta y sus negativas implicaciones económicas y sociales para el desarrollo, se cae en cuenta de que los esfuerzos mínimos que se han realizado para combatir esta problemática no han tenido efectos significativos. Por lo tanto, es imperativo una nueva agenda de política pública que incorpore no solo la presente investigación, sino que sea una mezcla amplia de material empírico y analítico en pro de una solución adecuada y progresiva hacia este par de problemáticas tan presentes que enfrenta México.